Bienvenidos a este video tutorial de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos tratando temas de la unidad 4, específicamente el 4.3, que tiene que ver con inferencias basadas en intervalos de confianza para una proporción. Y el 4.4, que son tamaños de muestra, que lo vamos a dejar para que el estudiante lo repase, dado que lo vimos en el capítulo 1 de este curso. Así es que en el 4.3, que son las inferencias basadas en intervalos de confianza para una proporción, comenzaremos mostrando un ejemplo que está en el material escrito y dice así. Supongamos que se contrata a una firma de investigación de mercado para estimar el porcentaje de adultos que viven en una gran ciudad que tienen teléfonos celulares. 500 residentes adultos seleccionados al azar en esta ciudad son encuestados para determinar si tienen teléfonos celulares. De las 500 personas encuestadas, 421 respondieron que sí poseían teléfonos celulares. Utilizando un nivel de confianza del 95%, calcule un intervalo de confianza para estimar la proporción real de residentes adultos de esta ciudad que tienen teléfonos celulares. Cuando tenemos un problema de esta naturaleza, lo primero que hay que interpretar, si se trata de muestra de una población que tiene que ver con promedio o si tiene que ver con proporciones. Es claro al leer este texto que nosotros entendemos que se nos está pidiendo un intervalo de confianza para estimar la proporción real de residentes, no el promedio de residentes. Entonces, cuando hablamos de proporción, entonces ya podemos entender que vamos a utilizar las fórmulas de proporciones y no las de promedios. Entonces con eso pues vamos a proceder a ver qué se extrae del enunciado del problema y cómo lo vamos a procesar con la información que ya tenemos, que son las fórmulas que tienen que ver con el cálculo de proporciones. Sabemos que se ha entrevistado a 500 personas, se ha encuestado a un total de 500 personas, de las cuales tenemos 421 que tienen de las 500 que tienen o favorecen o están de acuerdo o conforman de la variable de observación el hecho que quiero observar. En este caso, 421 tienen teléfonos celulares porque es lo que yo deseo investigar. De la población total de adultos, ¿cuántos o qué proporción de ellos están usando o tienen teléfonos celulares? Entonces, tomo la muestra y veo de la muestra cuántos tienen teléfonos celulares. Y estoy viendo que 421 de los 500 tienen teléfonos celulares. Voy a usar esta expresión para calcular un intervalo del 95% de confianza para estimar el parámetro que es la proporción en este caso. Entonces pasamos y veamos que tenemos que definir una variable aleatoria. En nuestro caso vamos a decir que X es el número de personas que tienen teléfono celular. Aquí está esto mal escrito, vamos a corregir esto. Entonces, el número de personas que tienen teléfono celular. Lo vamos a dejar así, que tienen teléfono celular. Perfecto. Entonces, X, de lo que ya conocemos en teoría, se sabe que sigue una distribución normal si se cumplen ciertas condiciones de P barra y de Q barra. Y es que no sean valores ni muy pequeños ni muy grandes, es decir, que no sean ni 0 ni 1, que son los valores en los que la probabilidad está oscilando. Entonces P tiene que andar oscilando entre 0 y 1, pero ni ser muy cerca de 0 ni muy cerca de 1. Y lo mismo va a suceder con Q barra. P barra y Q barra lo estamos llamando así, P
y Q barra, P barra y Q barra, entendiéndose que va a ser la P con una rayita arriba de la P y la Q con una rayita arriba de la Q para indicar la barra. Pero como en este editor tenemos problemas para hacer ese tipo de escritura, los nombramos como se interpretan, P barra y Q barra. Bien, eso entonces, y del hecho de que como lo que se quiere estimar es el parámetro proporción para esta distribución, entonces estos serían los parámetros para la X distribuida en forma binomial. Binomial tiene dos parámetros, N y P en general. N, el número de veces que se repite o se realiza el experimento, y P, la probabilidad de éxito en cada uno de los experimentos o de realizaciones. Entonces, si lo realizo N veces, N es un parámetro, y P, la probabilidad de éxito en cada una de esas realizaciones. Ahora, en este caso, el parámetro es P, que es el desconocido, ¿verdad? Y la desviación, que sería, pues, 421 sobre 500, que es la relación de la proporción. Los que tienen de la muestra lo que quiero observar entre el total de la muestra. Entonces tengo estos dos parámetros. Realmente sería un caso que necesitamos calcular cuántos son P barra y Q barra y el error muestral para este caso. Como se tiene que N son 500, entonces, y que X, el valor de la puntuación, sea 421, que es lo que se observó de la observación que tenían teléfono de los 500, entonces P barra resulta ser 421, que es 0.84. De ahí pues que el complemento 1 menos P barra es Q barra, 0.158. Los dos valores no están ni muy cerca de 1 ni muy cerca de 0. Digamos que están algo, ¿verdad? Pero son aceptables los valores. ¿Cómo podría ser muy cerca de 1? Si este 421 es cerca de 500, o sea que digamos estamos hablando de 498, 499 personas, entonces como que ya estamos siendo unos 500 sobre 500 me daría 1, pero 499 entre 500 casi me da 1, lo que significaría que Q barra casi me daría 0, porque como es la diferencia 1 menos P barra, entonces si andan por cerca de 1, el otro anda cerca de 0. Si anda por cerca de 0, el otro anda cerca de 1. Entonces, eso es lo que se trata de evitar cuando se trabaja de proporciones, porque se mira algo desproporcionado realmente, o que toda la población tiene celular. Ya sería algo así como muy evidente, ¿verdad? Entonces, igualmente no tendría sentido la investigación porque es algo que es evidente que todos los de la población, ya sería muy raro encontrarse un caso así, que estemos queriendo investigar algo donde ya todo es evidente. Entonces, aquí estamos así, digamos, con un porcentaje bastante alto de personas que tienen, digamos, celular, pero no son todos. Y el valor es aceptable, 0.8. Entonces, 8.4, está bien. Como ya me dice el problema, que yo necesito un intervalo de confianza del 95%, entonces ya me está diciendo que mi nivel de confianza es del 95%, por lo que el valor de significación sería 1 menos 95%, el alfa sería del 5%. Si el alfa es del 5%, alfa entre 2, que en general hemos venido nominando en el texto alfa 2 para indicar que es alfa entre 2, sería la mitad de 0.05, que sería 0.025. Con eso uno busca el valor crítico, ¿verdad? Que sería el z su alfa sobre 2 en las tablas. Como es el 95%, nosotros ya tenemos ese valor estandarizado, que es el 1.96 conocido, ¿verdad? Y ya lo tenemos aquí. Entonces, este z sub c o z sub 0.025 es 1.96.
Entonces el error muestral se calcularía así: el z por la raíz cuadrada de P por Q, o P barra por Q barra, entre el n, que sería el total de la muestra. Este cálculo, al hacerlo, obviamente lo hacemos con el ordenador o una calculadora científica o estándar. Todavía se puede con estándar, aunque no sé si las estándar sacan raíz cuadrada, porque necesito la raíz cuadrada. Si lo saca, pues lo puede hacer, y si no, con el ordenador hace el cálculo usando R sencillamente y le da este valor. Entonces yo calculo el límite inferior y el límite superior, el lower y el upper bound de los límites, haciendo a P barra restándole. Esto es como lo que hemos estado llamando como la semianchura, ¿verdad? Porque es una parte para abajo y una parte para arriba. Entonces la semianchura se le resta al P barra y eso me da el extremo inferior, el lower bound del intervalo de confianza. Y el upper bound es P barra más la semianchura. En este caso, pues me darían estos dos valores. Entonces el intervalo de confianza del 95% sería este. Yo no he hecho muchos cálculos así a mano, pero está indicado, sí, obviamente usted puede hacerlo. Quizá lo interesante ahora es pasar a R y ver cómo podemos hacerlo en R. Y lo primero que hacemos es remover cualquier variable que haya en la sesión. Con esta instrucción hacemos eso, ¿verdad? Removemos la lista de variables que hayan definidas en el espacio de trabajo. Hacemos n igual 500, que es el tamaño de la muestra, y ahora vamos a calcular el P muestral, que es la proporción muestral que nosotros estamos llamando P barra, que hacemos el cálculo, los que cumplen el factor de observación entre el número total de miembros de la muestra. Eso me da el P barra, entonces el P muestral es lo mismo y seguimos, ¿verdad? Aquí hay unas instrucciones, dice, cuidado, ¿verdad? Un warning. Si la muestra tiene menos de 30 elementos, primer caso, o si n, el tamaño, 500, multiplicado por P resulta ser menor que 5, o si n por Q es menor que 5, es el otro caso, los tres casos que observamos, entonces no hay que usar este procedimiento porque no hay garantía de que se cumple la distribución que queremos, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de una normal. Y bueno, es muy claro esto, que si se cumple, el nivel de confianza es de 0.95, ya lo sabíamos, y calculamos el alfa a partir del nivel de confianza que se nos da, que es el nivel crítico, ¿verdad? Es 0.95, 1 menos ese nivel me da el 0.05, que sería el valor de alfa. Calculo el z su alfa sobre 2, ya tomando la consideración que voy a dividir el alfa entre 2 para sacar el Q normal, para encontrar los extremos de la distribución, uno a cada lado, que serían del z su alfa sobre 2, que me da este valor que ya teníamos nosotros conocimiento que era cierto. Si yo no lo conozco, no tengo este programa, tendría que ir a las tablas y buscar el z su alfa sobre 2, para este caso del 95%, y encontrar que estamos hablando de este número en las tablas de la normal, de doble cola. Perfecto, entonces ahora estamos listos para hablar sobre Q barra, que sería 1 menos P barra, y hay una comparación, ¿verdad? En este código donde pregunta, ¿verdad? Si el n es menor que 30, o si el n por P barra es menor que 5, o el n por Q barra es menor que 5, lanza un warning diciendo que no se cumplen las condiciones. Entonces estos cálculos ya no tendrían sentido si las condiciones no se cumplen. ¿Qué hace? Calcula la semianchura del intervalo haciendo el z su alfa sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de P barra por Q barra sobre n. Esto me da el 0.03, etcétera, que sería la semianchura, lo que había que sumarle a P barra y restarle a P barra para encontrar el límite del intervalo de confianza.
y justamente el intervalo es P barra más el semi-anchura por el menos 1, me da el valor P barra menos semi-anchura, y por 1 me daría el P barra más semi-anchura, que me genera estos dos valores, que son los que ya teníamos conocimiento. Entonces, esto es muy sencillo hacerlo en R. Quizás solo una observación, porque creo que aquí al principio estuve hablando de una distribución binomial, y aquí la distribución realmente es normal. Entonces vamos a hacer este cambio para que no quede, digamos, no quede así, ¿verdad? Entonces, realmente X va a seguir una distribución normal con este parámetro y esta desviación. Binomial dije, pero en realidad es normal, analizándolo correctamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos con otro ejemplo más sencillo. Ahora directamente, si tenemos este caso, se encuesta a 250 personas al azar, electas al azar, y para determinar si poseen una tablet o no. Entonces, de las 250, 98 dicen poseer una tablet. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos un nivel de confianza para calcular la estimación del intervalo de confianza del 95% para la proporción real de personas que poseen. No me dice el tamaño de la población, ¿verdad? Solo me dice que de 250, 98 tienen, y me pregunta estimar acerca de la proporción real de toda la población. Entonces podemos hacerlo directamente así. Ya tenemos entendido que vamos a hacer un test de proporción. Entonces este comando proporción test me elabora directamente en R el nivel de confianza. Ahora, este 98, porque son el número de personas que tienen tablet. O sea, tenemos que de las 250, 98 tienen tablet. Entonces, directamente un test de proporción con 98 personas a favor de 250 del total, hacemos P igual null. Este es un artificio, ¿verdad?, para poder realizar el cálculo, porque P es el que se desea estimar, y un nivel de confianza del 95%, y correct igual false es una decisión que se toma para que el test me genere el intervalo de confianza. Entonces, es un sample proportion test sin continuidad, sin corrección de continuidad, ¿verdad?, que es lo que le estamos diciendo así, que no haga correcciones de continuidad. Entonces, los datos me dicen que fueron 98 de 250, una probabilidad de 0.5 porque le pusimos que era null. Él asume, cuando no se tiene la proporción, yo pude haber puesto el valor ahí que sería 98 entre 250, pero si estoy asignando un valor que no lo conozco, digamos el parámetro lo desconozco, entonces puedo poner una probabilidad de P igual a 0.5 y él hace todo lo demás. Él calcula para estos valores del X cuadrado 11 puntos, porque es un test de proporción, y me genera el intervalo de confianza del 95% y me da estos valores. Ahora, lo que me tocaría a mí es verificar, y esta ya va a ser su tarea de práctica, si haciendo el procedimiento que vimos anteriormente me genera este mismo intervalo de confianza, que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahorita vamos a desconocer qué son estos grados de libertad, qué es el p-value, qué es el x cuadrado, no, porque son otros elementos que se van a ver un poquito más adelante en otra video tutoría o video clase.
pero sí me interesa retomar el concepto del intervalo de confianza del 95%. Verificar si este intervalo es el mismo que obtengo siguiendo el procedimiento anterior o del ejemplo anterior. Entonces, esa es su tarea y hasta aquí pues mi participación en esta video tutoría. Muchas gracias por su atención y disculpas por el error de la distribución inicial, ¿verdad? Que yo dije binomial y en realidad era normal. Muchas gracias por todo. Pase feliz día.